Los precios del petróleo acaban de alcanzar su nivel más alto en 4 años. El crudo Brent superó los $126 por barril. Ese es el nivel más alto desde 2022. Mientras los operadores reaccionan a señales de que esta crisis en torno a Irán y el estrecho de Hormuz podría no aliviarse pronto. El presidente Trump dijo que el bloqueo naval podría durar meses. Así que la preocupación es sencilla. Mientras más tiempo se interrumpa el transporte de petróleo, mayor será la presión sobre el suministro energético global. Y eso aumenta el riesgo de mayores costos de combustible y un daño económico más amplio que va mucho más allá de Medio Oriente. Ahora, Owen, sé que has estado investigando sobre los mercados petroleros hasta ahora. Así que cuando se trata de este aumento, no solo lo que significa para la región, sino también cómo este aumento puede afectar el futuro de las conversaciones nucleares. Parece casi un juego del cobarde. ¿Quién cede primero? Correcto, se ve como un juego del cobarde, Nicole. Creo que es la manera correcta de verlo. Donald Trump ha dicho al menos 2 veces en los últimos días que está esperando que los iraníes se rindan. Así que, al parecer, él también lo ve de esta manera. Una nota sobre los precios. Como mencionaste, Nicole, había subido hasta $126 por barril. Eso fue a raíz de un informe en Axios que decía que se le había presentado a Trump diferentes opciones militares. Y eso asustó lo suficiente a los operadores como para que subieran el precio hasta esos $126. Ahora ha bajado a $114. Tengo que decir que cuando vi ese informe, cuestionando la autenticidad o la precisión del informe, dudé si los operadores realmente tenían razón. Poner ese informe en primer plano junto con el resto del mosaico de cosas que hemos escuchado del presidente y la lógica de la estrategia del bloqueo. De cualquier manera, si alguien hubiera entrado y vendido en corto a esos $126 por barril, entonces habría salido ganando porque el precio ha bajado. Pero más allá de lo que pase en un día en particular, se ha argumentado incluso en nuestra transmisión que el precio simplemente no es el correcto, que el precio real debería ser mucho más alto porque la situación va a durar más de lo que los mercados piensan que va a durar. Que mientras más tiempo dure, más presión ejercerá porque no habrá el tipo de inventario que ha habido. Por otro lado, hay una sabiduría colectiva en lo que dicen los mercados. Un punto importante sobre los precios del petróleo y sobre Hormuz es que a mediano y largo plazo se pueden hacer ajustes. Se podrían construir nuevos oleoductos. Podría haber nueva capacidad en países como Estados Unidos y Rusia. Así que para Irán se le está acabando el tiempo, aunque sea lentamente, sobre cuán útil es el bloqueo de Hormuz como una palanca en la economía global. Bueno, Irán ciertamente está sintiendo la presión también en casa. Incluso voces dentro del propio sistema de Irán ahora advierten que la economía está fuera de control. Con el rial colapsando, los precios disparándose y el empeoramiento de la escasez, los medios afiliados al Estado están lanzando advertencias inusualmente directas sobre la presión que sienten los iraníes comunes. El rial alcanzó un mínimo histórico frente al dólar esta semana, 1.8 millones de riales por dólar. En el centro de Teherán, una hamburguesa ahora cuesta alrededor de 5 millones de riales. Una presentadora de la televisión estatal al aire, ella hizo la pregunta, ¿qué está pasando en este país, señor Pezeshkian? Como muchos iraníes ya no pueden pagar productos básicos como el arroz y el azúcar, y detrás de todo este dolor económico también hay un temor político. Si las condiciones de vida siguen deteriorándose, los expertos advierten que es solo cuestión de tiempo antes de que una nueva ola de protestas estalle en las calles una vez más. Nos acompaña para hablar más sobre el tema Yosro Esfahani, director de investigación de la Unión Nacional por la Democracia en Irán. Nos acompaña desde Washington. Ahora, Khosrow, el rial está cayendo en picada, pero los iraníes no son ajenos a las dificultades económicas y a una economía en ruinas. Pero ahora que voces del aparato gobernante en Irán están advirtiendo sobre estos precios, ¿qué indica eso sobre la situación? Debes ver esto desde el punto de vista del régimen para entender por qué están dando la alarma. Como mencionaste, las advertencias están dirigidas al presidente Pezeshkian. Él va a ser el chivo expiatorio fácil para el régimen por el desastre que han hecho de la economía de Irán. Él, por nombre y por título, está a cargo de la economía del país y obviamente no tiene manera de solucionar el problema. El régimen está gastando sus escasos recursos financieros en reconstruir sus capacidades militares y enviando dinero a sus milicias aliadas en todo Medio Oriente. Hace un par de semanas, el vocero del gobierno estaba hablando sobre la reconstrucción de los edificios dañados durante la guerra. Y el préstamo que están ofreciendo es una fracción de lo que le están ofreciendo a Hezbollah en Líbano. La gente se dio cuenta de eso. El régimen sabe que no tiene solución para la crisis actual y solo está buscando un chivo expiatorio. Y Pezeshkian es un blanco fácil, pero también hay otra dimensión.
Más temprano hoy, la agencia de noticias Fox, afiliada a la Guardia Revolucionaria, anunció que este domingo van a empezar a inyectar lingotes de oro en el mercado para apuntalar el rial y los precios del oro, estabilizar los precios del oro. Esa es la narrativa que están vendiendo. El objetivo principal es que alguien, aparentemente, en algún lugar dentro de Irán, está extremadamente asustado por sus enormes activos y quiere convertirlos en algo que pueda transferir fácilmente. El régimen sabe que se sostiene por pura fuerza numérica y están tratando de encontrar una salida. Pero estamos sobreestimando la presión de las penurias económicas sobre Teherán y sobre el régimen cuando este podría ser un régimen que está perfectamente dispuesto a presidir el colapso, el aislamiento, incluso un estado de terror entre los civiles, siempre y cuando se mantenga en el poder. ¿A ellos les importan estos problemas económicos? En realidad no. Estamos tratando con una secta de la deuda que está dispuesta a lavar a toda esta nación. 90 millones de personas arderían entre llamas si eso les garantizara mantenerse en el poder. No tienen miedo de convertir Irán en otra Corea del Norte. Felizmente aceptarían ese destino si eso les da armas nucleares y los mantiene en el poder. La República Islámica no se va a rendir solo ante la presión económica y financiera. Este régimen está hecho para soportar la presión externa. Está construido en torno al conflicto. El régimen va a seguir aferrándose al poder, manteniendo su enemistad hacia Israel, hacia Estados Unidos, y seguirá luchando mientras sus líderes sigan respirando. Entonces, ¿qué cambiaría si los manifestantes vuelven a las calles y exigen mejores condiciones de vida? Si el régimen sigue en el poder y tiene la fuerza militar para reprimir a esos manifestantes, ¿será el resultado diferente de lo que vimos en enero? Desafortunadamente no. Para que haya un cambio significativo en Irán, los iraníes necesitan ayuda internacional. Sí, vamos a seguir luchando y esta lucha continuará hasta que caiga la República Islámica. Pero si mañana los iraníes salen a las calles en Irán, se van a enfrentar a balas y disparos como siempre lo han hecho. En enero, como mencionaste, la gente en mi tierra natal salió a las calles exigiendo un cambio fundamental en ese país. Y el régimen mató a más de 40,000 personas en 2 días. Pero ten en cuenta que el periodo en el que ocurrieron los asesinatos reales, fue de menos de 10 horas en total. 10 horas, 40,000 muertos. Este régimen ha traído a Hashd al-Shaabi, las milicias iraquíes que están dispuestas a matar a cambio de dinero para ellos, tantos como quieran. Van a seguir matando y masacrando iraníes una y otra vez para mantener su poder. El régimen necesita ser desmantelado. La operación militar contra este régimen es fundamental para desmantelarlo y debe reanudarse. Esta es una voz importante que debemos seguir escuchando, Khosrow Esfahani. Gracias por compartir eso con nosotros aquí en I24 News.